miembro de Bioticar Asociación Civil. En esta oportunidad tenemos el gusto de escucharla con un tema de lo más controvertido e interesante, sin lugar a dudas, que se llama la ética de Ozempic y Wegovy. Así que, bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si puedo compartir el PowerPoint. ¿Se ve? Sí. No lo Sí. tenés en modo presentación. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Voy a hacer chiquitito esto. Ahí estamos. Bueno, el tema que elegí compartir con ustedes hoy, la verdad es que es un tema que me viene inquietando hace bastante, lo voy siguiendo, y me resulta muy complejo encontrar respuestas a las tensiones bioéticas que se generan a partir del surgimiento de estos fármacos, ¿no? No logro dar con respuestas desde una perspectiva bioética con las que me pueda realmente alinear. Siempre leo cosas con las que estoy de acuerdo, otras me hacen ruido, otras se quedan solo en una perspectiva crítica y no se sale de ahí. Mi sensación es que siempre que leo algo hay aristas y complejidades que se dejan de lado. Lo cierto es que es un tema muy nuevo, por otro lado, y muy novedoso, y me tiene ahí como inquieta. Así que, bueno, mi idea hoy era, bueno, poder compartir con ustedes un artículo, una lectura, y bueno, me parecía interesante que lo podamos comentar, a ver qué piensan ustedes, ¿no? El texto que elegí para hoy se titula La ética de Ozempic y Wegovy, de Nanette Ryan y Julian Savulescu. La traducción, que espero que les haya resultado amigable, la hice con ayuda de DeepL, del traductor, así que bueno, si encontraron algunos errorcillos, traté de evitarlos, pero bueno, era trabajoso para traducirlo uno, ¿no? Bueno. Ahí está. Bueno, aunque a esta altura, por cómo se ha tratado el tema en los medios, en las redes, creo que debe haber muy pocas personas que no hayan escuchado o no sepan de la existencia de Ozempic. Sin embargo, está bueno saber qué es y cómo actúa clínicamente, ¿no?, este fármaco. Así que bien, comenzamos con qué es la semaglutida. Bueno, esa es otra cosa, no hay mucho en español sobre el tema, o se habla con el nombre del fármaco, con Ozempic, que es como el nombre más famoso, y de hecho no sabía cómo pronunciar el nombre del medicamento. En inglés es semaglutide, y claro, y en castellano sale decir semaglútida, pero no. Investigué un poco, es semaglutida, que me cuesta, pero lo voy a decir así para que se nos acostumbre el oído, sobre todo el mío. Bien. La semaglutida es un medicamento desarrollado por la farmacéutica danesa Novo Nordisk,
que imita a la hormona GLP-1, que es la que el intestino libera después de comer. El cerebro recibe la señal química de que ya recibió alimento suficiente, baja el apetito, se enlentece la digestión y esto genera que se regule la glucemia en sangre. El tratamiento con semaglutida, que es permanente, requiere una inyección semanal y para que tengan una idea, el valor de una caja de Ozempic de 4 jeringas, hoy en día en Argentina está en 500.000 pesos, más o menos. 4 jeringas que duran un mes. El uso de este fármaco fue aprobado por primera vez en 2017 para tratar la diabetes tipo 2, con resultados realmente buenos, asombrosos, se diría casi. Baja la hemoglobina glicosilada, reduce el riesgo de infarto, de ACV, de insuficiencia renal. Para un diabético esto es fantástico. En 2021 se aprobó Wegovy como tratamiento para la obesidad, que es la misma molécula, pero con mayor dosis, también con muy buenos resultados. En 2 años, los pacientes que lo utilizaban perdieron un 15,2% del peso corporal, de masa corporal, contra el 2,6% que perdieron aquellos que utilizaban placebo. A esto se sumó en 2023 el estudio, el ensayo SELECT, que se llevó a cabo sobre casi 18.000 adultos y que demostró que los beneficios cardiovasculares del medicamento se daban incluso en pacientes sin diabetes, lo que lo convierte en un medicamento muy interesante para aquellos que por exceso de tejido adiposo visceral tienen riesgos cardíacos, ¿no? Los efectos secundarios graves del medicamento parecen ser, al menos por ahora, poco frecuentes, y los efectos adversos frecuentes son leves, náuseas, vómitos, diarrea, constipación. Hasta aquí suena todo bárbaro. Sobre todo porque aparece una solución para un tipo de enfermedades que son las enfermedades no transmisibles, que en definitiva son las enfermedades de nuestras sociedades actuales, ¿no? Nosotros, el problema más grande de salud de las sociedades contemporáneas no viene dado por las enfermedades infecciosas, sino por estas enfermedades fruto de nuestros modos de vida, ¿no? Pero bueno, como todos sabemos, ese no fue el motivo por el que el medicamento se volvió célebre, sino porque la semaglutida empieza a ser aclamada como el nuevo medicamento milagroso para la pérdida de peso. Y bueno, como sucede con toda solución milagrosa que sale al mercado, se disparó la demanda, sobre todo entre la población sana, generando desabastecimiento mundial. Se convirtió realmente, y eso es lo que llamó la atención, en un fenómeno cultural, invadiendo las redes, salieron los defensores, salieron los detractores, salieron celebridades confesando como si se tratara casi de un pecado mortal estar utilizando el tratamiento. Un desquicio, realmente un desquicio. Y aquí es cuando empieza a llamar la atención de los bioeticistas. La semaglutida entró en falta porque la demanda por adelgazamiento desbordó la producción y los pacientes con diabetes tipo 2, que hasta el día de hoy siguen siendo la indicación prioritaria, se quedaron sin stock. Es decir, que tuvieron que interrumpir su tratamiento o recurrir a preparados no regulados ni controlados y en algunos casos falsos. Ante esta situación, la respuesta a nivel Estado se comenzó como a dividir. Algunos gobiernos decidieron financiar el medicamento como tratamiento para la diabetes, Canadá, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, pero no para bajar de peso, catalogándolo como medicamento de vanidad y como asunto de responsabilidad individual. Ahora bien,
La pregunta que rescata el artículo y que me resulta válida a nivel bioético, es si la obesidad es una enfermedad a tratar o lo que se está haciendo es medicalizar un cuerpo que una cultura decidió que está mal. O sea, estamos patologizando la gordura porque no entra en ciertos cánones. O realmente se trata de una enfermedad. Y sobre todo, ¿quién define ¿no? qué cuerpo es el enfermo? ¿Cuándo? Si necesita ser corregido el cuerpo o no. Porque ahí hay otra cuestión que se empieza a mezclar que no suelen tratarla al menos los artículos que estoy leyendo, ¿no? Bien, ¿qué proponen Ryan y Sabulescu en este artículo que hemos leído? Me parece importante en este punto tener en cuenta quién es Julian Sabulescu. Es un filósofo australiano, enseña en Oxford, y es un bioeticista bastante controversial. Él sostiene que no hay diferencia moral entre mejorar y curar un cuerpo. Es un gran defensor, por ejemplo, de la edición genética, del mejoramiento de los cuerpos, y bueno, no me parece un dato menor a la hora de tratar este tema. En el artículo se analizan las objeciones al uso de la semaglutida para bajar de peso. Según estos autores, las objeciones son que el fármaco genera escasez para el tratamiento de la diabetes, como vimos que realmente efectivamente sucedió. Por otro lado, otra objeción es que es la salida fácil para las personas, incluso para los gobiernos, que con una inyección semanal evitan ocuparse de los problemas estructurales que causan la obesidad, por ejemplo. Y por otro lado, otra de las objeciones, dicen que el uso de este medicamento refuerza la gordofobia, porque justamente medicaliza y patologiza la obesidad, legitimando la creencia de que la gordura mata y que la delgadez equivale a estar sano o la delgadez cura, ¿no? Idea que es, o creencia que es bastante peligrosa. Y ellos sostienen que si bien... ¿Alguien quiere decir algo? Porque yo no los veo. Ah, bueno. No, sí, avanza nomás. Bien. Los autores sostienen que si bien las objeciones éticas que se presentan al uso de la semaglutida para adelgazar son válidas, son legítimas, ninguna es lo suficientemente robusta como para descartarla, ¿no? Como para no descartar el uso del medicamento para bajar de peso. Y dan 4 argumentos por lo que consideran que es importante no descartarla. En primer lugar, porque funciona. Efectivamente reduce la grasa visceral, que es la que hace daño. Y ante las potenciales riesgos cardiovasculares de una persona obesa, los protege. Es más segura que otras alternativas que sí están financiadas para combatir la obesidad, por ejemplo, una cirugía bariátrica, que es irreversible y que tiene mayor riesgo. Por otro lado, con este fármaco se evitan daños peores, porque si no estuviera legalizado, o sea, si no se legaliza y regula el uso de fármaco para bajar de peso, es muy probablemente que también sucede que se recurra al mercado informal, ¿no? A los preparados magistrales, sin control, a las falsificaciones.
Entonces es importante que ya que se usa con ese fin, esté regulado. Y por otro lado, amplía la libertad y fortalece la autonomía, ayuda a las personas a lograr lo que se proponen, a decidir sobre su propio cuerpo, sobre el cuerpo que quieren tener. Y esperen que... Ay, había un letrero molestando. En conclusión, debería estar disponible para bajar de peso, siempre priorizando a quien más lo necesite, que según ellos no siempre es el paciente con diabetes. Bien, si bien me resulta interesante la mirada de estos autores, me parece también necesaria su lectura para poder tener una mirada más amplia sobre el problema, considero que hay varias cuestiones que se les pueden objetar, que tenemos que pensar, que considerar, varias preguntas que nos podemos hacer. Realmente creo que es un problema complejo y dividí como las objeciones creo que en 5 tensiones bioéticas que creo que son los ejes de conflicto. Después me van a ayudar a ver, seguramente hay más, hay cosas que no estoy viendo y que me van a ayudar a visualizar. La tensión 1 sería el tema de la escasez y la prioridad, ¿no? ¿Quién tiene que recibir este fármaco? ¿Qué es lo que dice el artículo? El artículo dice que hay que priorizar por necesidad, no por diagnóstico, no por ser diabético. Sos más merecedor que el que tiene otro tipo de patologías. Un paciente con obesidad y riesgo cardiovascular alto puede necesitar el medicamento más que un diabético que además cuenta con tratamientos alternativos, como por ejemplo la metformina. Es decir, que sesgar el medicamento, de hacerlo únicamente para los, o regularlo únicamente o financiarlo únicamente para los pacientes diabéticos, deja fuera a personas con patologías quizás mayores. Y bueno, la primera pregunta que surge a partir de esto es quién define, ¿no? La necesidad, con qué criterio, quién y cómo lo hace cumplir. Y mientras se define esto, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en el mientras tanto? Si dejamos que quien regule sea el mercado, la ley de la oferta y la demanda, que es en definitiva lo que está sucediendo, porque en la práctica no prioriza ningún comité, ningún organismo internacional, no está involucrado ningún Estado, no, prioriza el mercado. Y quien queda afuera no es el que menos lo necesita, sino el que no lo puede pagar. Entonces, aquí hay un problema, ¿no? El mercado y la demanda, la sobredemanda de este fármaco lo convierte en un artículo de lujo, y muy probablemente los que lo necesitan no tengan acceso, no puedan acceder. Entonces, es un tema al menos a pensar, a decidir. Creo que es uno de los temas más importantes que suscita la aparición de este fármaco, ¿no? Y por otro lado, priorizar por necesidad implica que alguien tenga que definir, ya dijimos, qué es esa necesidad, y siempre quien define tiene intereses, ¿no? Entonces,
también hay que, a la hora de decir hay que priorizar por necesidad, hay que pensar también en eso. Bien. Tratar la obesidad estigmatiza a los cuerpos gordos. Esa sería como la tensión 2, que ya la hemos mencionado. En el artículo se dice que la preocupación por que el uso de este medicamento para adelgazar potencie la gordofobia es una preocupación legítima, porque en nuestras sociedades la gordura se construye como un defecto moral. Ser gordo está mal. Ser gordo mata. Y además hay otra cuestión con la gordura, que es que uno es culpable de la gordura. Los gordos son culpables de su propia condición. Así que es realmente un estigma en nuestras sociedades y está plenamente documentado que las personas con obesidad reciben peor atención médica, tienen menos oportunidades laborales, son más propensos a la ansiedad, a la depresión. Y el argumento que esgrime el artículo en un punto es muy válido, ¿no? Además del estigma del que ya son víctimas, se les va a negar un tratamiento que podría ayudarlos, ¿no? Hay que ir al problema estructural, por supuesto, hay que educar contra el estigma, pero mientras tanto, ayudarlos, o sea, se puede ayudar con este medicamento. Y está comprobado que no solo se ayuda en términos estéticos y culturales y sociales, sino también, además, los proteges cardiovascularmente, hay un efecto real en la salud. Ahora bien, este argumento sería, yo lo encuentro válido, y sería válido si es que a todas las personas con obesidad se les pudiera aplicar el fármaco. Y entonces, sí, por supuesto, se ayudaría, pero la verdad es que no hay para todos. Entonces, el uso masivo del fármaco para bajar de peso, masivo, pero sesgado, porque no va a ver para todos, en realidad lo que hace es potenciar y acrecentar otra creencia que es, mirá, hay cura para esto. Y vos elegís no tomarla, estás eligiendo ser gordo, estás eligiendo no curarte. Y si no podés pagarla, hay doble estigmatización, ¿no? Gordo y pobre. Es como... me parece que este argumento hay que pensarlo porque si bien no recetar el fármaco puede llevar a una, ¿viste? O potenciar la estigmatización del que ya son víctimas los cuerpos obesos, recetarlo tal como están las condiciones hoy, puede llevar incluso a una doble estigmatización. Entonces, la pregunta que surge, que queda abierta, es si el fármaco reduce el estigma o lo incrementa. Porque ahora encima sos gordo pudiendo no serlo. A mí me genera como mucho conflicto. No tendría respuesta para esto, honestamente. Por otro lado está el tema de la autonomía, que el artículo lo que dice es que el fármaco amplía la libertad, potencia la autonomía, nos hace más dueños de nuestros cuerpos.
Y además tiene un gran efecto, la semaglutida, que es que libera del deseo problemático. Uno no tiene más deseos de comer cuando está bajo el tratamiento. No es como ponen de ejemplo no sé cómo se pronuncia, el antabuse para el alcohol, que cuando tomas alcohol te dan náuseas, vomitas, pero el deseo sigue intacto. Acá no. El deseo desaparece, porque te da realmente sensación de saciedad. Entonces, bien, bueno, te hace menos esclavo de tu cuerpo. Este argumento a mí me parece flojísimo. No acuerdo para nada, y es ignorar realmente la forma en que se construye la imagen de cuerpo en nuestras sociedades, ¿no? De cuerpo deseable, la imagen de cuerpo bello y el cuerpo hegemónico, el cuerpo al que queremos acceder. No es un deseo individual el de tener ese cuerpo. E incluso el mismo artículo lo reconoce, dice que hay un estigma masivo que moldea lo que la gente quiere para su cuerpo. Hay una presión permanente y constante para tener un cuerpo hegemónico perfecto. Entonces, satisfacer esa presión no es un ejercicio de autonomía, todo lo contrario, es cumplir un mandato. Entonces, el deseo de un cuerpo, o la imagen de un cuerpo formada bajo presión social, no puede convertirse en un argumento de autonomía y libertad. Ahí me parece que ahí realmente me parece que no, que hay un argumento realmente flojo de parte del artículo. Otra cosa que plantea el artículo es esto de hacer trampa, ¿no? Si el fármaco evita tratar el problema de base, el problema estructural. Y ellos dicen que no, que bajar de peso con semaglutida sigue exigiendo cambio de hábitos, sigue exigiendo hacer dieta, hacer ejercicio, un ejercicio de la voluntad. Además de, bueno, hay que asumir los riesgos de los efectos secundarios del medicamento, hay que aguantarse las náuseas, la constipación, o lo que sea que te produzca el medicamento. Y hay un esfuerzo real que esta idea de que bajar de peso con esfuerzo es válido, y bajar de peso fácilmente es hacer trampa, no deja de ser un prejuicio, ¿no? Si el problema es que moralizamos la gordura y la gordura está mal, la respuesta no es, bueno, ojo que también es difícil, también se tienen que esforzar incluso tomando este medicamento. El prejuicio ahí sigue vigente, ¿no? A nadie le pedimos que haga mérito por tomar otro tipo de medicamentos que regulan otras funciones del cuerpo, como un antihipertensivo.
Entonces, hay toda una idea de que bajar de peso se gana con sufrimiento, y pedimos las pruebas de ese sufrimiento, por eso los hacemos confesar a las celebrities que usaron el fármaco, se las hace confesar que estuvieron bajo este tratamiento. Hay como, cuando hay prejuicios tan obvios y tan evidentes, me parece que no invalida todo argumento. Por otro lado está el tema del financiamiento, que a mí también acá se me genera como mucho ruido. ¿Quién paga por este tratamiento? Y sobre todo, ¿qué se deja de pagar? ¿Qué se desfinancia para poder financiar esto, no? Las enfermedades no transmisibles tienen causas ambientales, entorno alimentario, industria de los ultraprocesados, pobreza, condiciones de vida en las grandes urbes. Y inyectar una solución en los cuerpos individuales no es una solución a ninguno de los problemas que causan ese tipo de enfermedades. Entonces, hay un punto en el que es válido al menos hacerse la pregunta de si no estamos despolitizando el problema y convirtiéndolo en un problema individual, cuando hay una base, una estructura que está generando las enfermedades. Y por otro lado, cuando uno dice quién paga, es, bueno, es realmente quién paga este tratamiento. Ya sabemos que si se deja libre a las leyes del mercado, lo único que se genera es injusticia y desigualdad. Y hay que ver si se puede financiar a todos aquellos que necesitan el tratamiento. La población que calificaría para el uso de este tratamiento es cerca de 1/3 de los adultos. ¿Cómo se financia esto? ¿O en dónde? ¿En dónde se va a ser posible financiarlo y en dónde, honestamente, no? No. Todas estas preguntas se me suscitaron al leer el artículo, pues ya se me venían suscitando con otras cosas que venía leyendo sobre el tema. Y además está todo lo que el artículo no discute, no pone sobre la mesa, ¿no? ¿Qué pasa con los adolescentes, que siempre son como el target más al que apuntan este tipo de soluciones mágicas? ¿Quién consiente en estos casos? ¿Qué efectos tiene sobre un cuerpo en desarrollo? No aparece nada de eso, no aparece tematizado, no aparece la discusión. ¿Qué pasa con los trastornos alimentados? También productos de esta sociedad, de la imagen de cuerpo que se nos impone. Solo una nota al pie, en el artículo dice que sería poco ético recetarlo en el caso de trastornos alimentarios. Me parece que hay que tratar el tema con mayor profundidad, ¿no? Redondea, por favor, Sofía. ¿Cómo?
que cuando puedas empezar a redondear, así damos lugar a las preguntas. Ya termino. Por otro lado, que sea reversible, se ve como en relación, por ejemplo, a la cirugía bariátrica, se ve como una ventaja y no como un costo. Que es reversible, pero es de por vida, genera dependencia de por vida. En el momento en que lo dejas de usar, recuperas peso, por ejemplo. O en el caso de los diabéticos, se interrumpen los efectos. Entonces, es iniciar tratamientos que el paciente no va a poder sostener, o no se sabe si va a poder sostener de por vida. Por otro lado, tampoco se trata la pérdida de masa muscular. Cuando uno pierde grasa, también pierde musculatura. Tampoco se tematiza el tema de quién financia los ensayos clínicos, porque hasta ahora los ensayos, SELECT del que hemos hablado, los ensayos lo han financiado los mismos laboratorios que desarrollaron el medicamento. Y por otro lado, ni hablar de que no se tematiza el tema en los países que realmente tienen un problema de obesidad severo. Uno de los países del tercer mundo no aparecen mencionados y está hecho con un sesgo de mirada, en mi opinión. Y les dejo acá, ya para abrir el debate, las preguntas que se me suscitan, ¿no? Para las que no, realmente para la mayoría no encuentro respuesta. Lo único que sé es que algunas decisiones se van a tener que tomar a nivel Estado, organismos internacionales, regulación de precios y de patentes, regulación de acceso, pero la verdad es que no sé cómo. Y por un lado no puedo dejar de ver los beneficios que este fármaco aporta. Apareció como realmente como el único fármaco que ha logrado combatir con esos resultados las enfermedades no transmisibles, y en ese sentido puede funcionar como un gran democratizador de la salud. Pero también, sin lugar a dudas, y porque viene sucediendo, lleva de manera directa a la mercantilización de la delgadez y del cuerpo hegemónico. Y en ese sentido puede ser tremendamente esclavizante, ¿no? Creo que es realmente una trampa. Los escucho. Muchísimas gracias, Sofía, por traernos este artículo. El tema en sí mismo es, tal cual lo decís, muy controvertido, pero también lo es el autor. Como bien presentabas a Savulescu, a mí me resulta muy interesante leer cada tanto algo de Savulescu, como también es interesante leer cada tanto algo de Singer. No es azaroso que el último libro de Savulescu, que lo escribió en el 2023, que son desafíos bioéticos, o no recuerdo exactamente el nombre, se llamaba algo así como, no recuerdo ahora exactamente el nombre del libro, creo que eran Decisiones Peligrosas, haciendo referencia justamente a un bioeticista que es muy provocador, y ese libro es prologado por Singer. Ellos dos, que están ubicados dentro de una bioética más bien liberal, y ponen estos temas en debate, creo que son interesantes justamente por eso, porque cualquiera de los dos ponen estos temas en debate, dan una fundamentación interesante acerca de lo que están planteando, y nos dejan a nosotros del otro lado, porque generalmente por ahí no estamos tan de acuerdo, medio como, bueno, y a ver cuáles son nuestros argumentos para contrarrestar a lo que estaba planteando él. Así que ya por todo esto me pareció sumamente interesante y valioso el que nos trajeses este texto y a este autor. Pero no quiero tomarlos, también me parece fascinante el concepto que él hace de la autonomía.
Eso como que creo que es lo más, ¿no? Él habla de una autonomía que, bueno, que evidentemente poco dialoga con la autonomía que por lo general solemos tener con respecto a una autonomía relacional, más desarrollada por la bioética feminista, y él está claramente en la otra punta, pero bueno, él logra hacer una muy buena fundamentación sobre todo esto. Les quiero dar la palabra a ustedes. Acá tenemos primero a Rosemary, luego a Nair, que están en orden levantando la mano. Rosemary. Y yo quería también agregar algo. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Sofi, por haber traído este tema que es apasionante, porque te diría que tendríamos que empezar a poder definir por qué la obesidad existe, porque es una enfermedad de las grandes agrupaciones humanas, de las grandes ciudades, tiene que ver mucho con el estrés. Se trató de buscar cualquier cosa para fundamentar la etiología de la enfermedad, o sea, el porqué de la enfermedad. Y está basada en tantas cosas distintas que pensar que una medicación sola puede resolver el problema es bastante complejo. Creo que tiene tantas aristas la enfermedad obesidad que es muy difícil de poder lograr un equilibrio entre medicar o hacer tratamientos de sostenimiento, psicológicos, actividad física, una alimentación adecuada evitando grasas y otras cosas. En fin, creo que esto moviliza muchas cosas que es muy interesante tener en cuenta, pero yo quiero remarcar 2 o 3. La primera es el costo. Las obras sociales de nuestro país, por decreto presidencial, tienen que ofrecer a los obesos que quieran hacerse una cirugía bariátrica, pero no dan el dinero para el Ozempic. O sea que eso es una realidad. Y por supuesto, yo diría que el 70% de la gente que nos consulta cuando tratamos personas de obras sociales no pueden afrontarlo directamente. O sea que eso es una exclusión que tenemos que pensarla como totalmente imprudente. La otra cosa es, como tratamiento para la diabetes, tuvo un resultado excelente. Y los diabéticos están habituados a tomar medicación crónica. Y esta es una medicación crónica. Pero tampoco todos los diabéticos pueden acceder a tenerla, porque es costosísima. Y el otro tema que traigo es que la experiencia a largo plazo del consumo de esta medicación no está todavía determinada. Tiene trastornos motores del aparato digestivo importantes, que vos lo comentaste al pasar, pero son serios. Y hay que ver qué pasa con tanto tiempo de utilizar una medicación que está actuando en contra de una actividad biológica ya conocida de los sistemas. Está yendo en contra de un sistema. Entonces, todo esto nos tiene que hacer reflexionar y es eso lo que a mí me llevó a la idea de no utilizarlo, a menos que sea indispensable. Así que yo tengo muy poca experiencia con el medicamento, pero en realidad hay muchas personas, cuando yo pregunté a gente muy formada en farmacología y en tratamiento de la obesidad, y son muy cautos con el uso del Ozempic. Así que bueno, nada más que un comentario de mi experiencia. Gracias, Graciela. Todos saben que Graciela
es médica nutricionista y que tiene una larga experiencia hospitalaria y actualmente en consultorio. Así que tiene este trabajo justamente de tener Me acceso a encantó, pacientes me encantó. con Gracias, obesidad, Grace. también con diabetes. Así que Sí. muchas gracias, Graciela. Rosemary, te doy la palabra. Silenciate, Grace. Gracias. Primero, felicitar a nuestra expositora de hoy porque no solamente habló del artículo, sino de una mirada crítica al mismo. Y eso indica pues todo el trabajo que hiciste de pensar y repensar el artículo. La lectura del artículo me llevó a varias búsquedas, entre las cuales no todos los pacientes que podrían tener una cirugía de balón gástrico la obtienen de los sistemas de salud, tampoco esta medicación, así que en muchos países y casos pues tienen que recurrir al amparo de un juez tratando de obtenerla, eso desde el punto de vista del acceso, ¿cierto? Segundo, en el artículo se comenta, y tú lo decías, que todo esto se ocasionó por un desabastecimiento en el mercado porque se desvió el uso, la indicación inicial de control de la diabetes tipo 2 a los problemas de peso. Pero de la experiencia que traigo de la industria farmacéutica, conozco perfectamente que las compañías deciden también logísticamente y de priorizar los mercados. Entonces, aquellos países en los que la cobertura regulatoria es más, tiene menos obstáculos, por decirlo de esa manera, y facilitan el registro de los productos, o el sistema de salud tiene precios reembolsables, recibe suministro prioritario de esta medicación. Así, por ejemplo, en el país del que yo provengo, en Colombia, pues nosotros no estamos ahí, estamos en la segunda ola. Por eso se habla de desabastecimiento, pero por esa otra razón, porque tenemos un sistema regulatorio muy poderoso y por el otro lado, porque los precios para el reembolso no siempre son tan asequibles para las compañías. Lo tercero, el artículo habla de eventos adversos leves, llevaderos, pero los que hemos tenido la fortuna de trabajar en farmacovigilancia. Estás muteada, Rosemary. No, se Se debe quedó haber sin señal. quedado sin Wi-Fi. Sí, tiene problema de conexión. Sí. No estamos. Si quieren, seguimos con Nair y después volvemos a Rosemary cuando se conecte. Bioética. Ay, Rosemary, Señor, neuropatía. Señora, dime. Dime, Griselda. que por momentos se te cortó la conectividad. Ah, sí, sigue saliendo ese problema. Les decía que ya se empiezan a identificar eventos adversos más serios que los leves gastroenterológicos, Seguro. como neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica y comportamientos suicidas en pacientes. Entonces, la farmacovigilancia va a aportar mucha más información que permita saber cómo manejar a los pacientes que la van a necesitar de forma crónica. Lo otro, me pareció muy interesante encontrar que alrededor de los problemas de peso se han identificado que en diferentes contextos existe un sesgo implícito del médico sobre el peso y la forma como atiende al paciente, inclusive en médicos que tratan a pacientes con obesidad, que a muchas veces hasta el propio índice el IMC del médico se convierte para él en un sesgo hacia los pacientes que tiene que atender con problemas de peso, los que terminando considerándolos molestos o una pérdida de tiempo, ¿cierto? Ya alcanzó a mencionar nuestra expositora el día de hoy que hay otros elementos que hay que considerar, como por ejemplo lo que sucede alrededor de la vida de las personas en las grandes ciudades, y pues a eso no me voy a enfocar. Pero sí quisiera traer a colación que no todos los grupos humanos están interesados en tratar la obesidad médicamente, y que
existen ya movimientos sociales que deberíamos revisar desde el punto de vista bioético, que son body positive y body neutrality, que promueven que las personas acepten su cuerpo, celebren su estado, eso incluye estar obesos, para que así reduzcan la ansiedad por su peso, y eso lleva implícito que rechacen de plano todo lo que se requiere para tratar sus problemas de obesidad con medicamentos o con renuncias o lineamientos de tratamiento. Y programas de televisión como Grandiosa, en que celebra su peso y que es feliz de esa manera, y también más de 20 millones de publicaciones que hay sobre el body positive y miles de defensores del body neutrality que lo que apoyan es, no importa cómo se vea o califique los médicos mi cuerpo, lo que importa es cómo estoy viendo yo que funciona. Entonces me parece que ese enfoque de estos grupos humanos, pues también deberíamos verlo a la luz del principio de la autonomía. Gracias. Muchísimas gracias, Rosemary, con tus aportes siempre son muy valiosos y nos dejan pensando. Voy a dar lugar a Anaid para que hayas pedido la palabra. Bueno, primero obviamente felicitar a Sofi, el texto me pareció súper interesante. Anoté un par de cosas, medio rapidito, que me surgen algunas dudas. En primer lugar, el texto habla de que sirve para prevenir determinadas enfermedades como las cardiovasculares, lo cual sería positivo, ¿no? Entonces, si realmente fuera así, y fuera del tratamiento de la diabetes, también la medicación sirve para tratar algunas enfermedades extras, no sería prudente que los estados se replanteen subvencionarla en pos de una prevención. Obviamente que volvemos a caer en lo mismo del tema de lo que son los efectos adversos, que no están todavía conocidos, no son tan conocidos, algunos los plantea recién Rosemary, otros los plantea el texto, los serios, ¿no? Sacando los leves, como menciona el texto, que deberíamos empezar a plantearnos. Y pensando en lo que es la asignación de recursos, si tenemos una medicación que podría prevenir otras enfermedades, podríamos ahorrar en cierto punto lo que es el sistema de salud. Pero bueno, creo que le falta mucho desarrollo, por lo menos mucha investigación todavía a lo que son los efectos adversos de esta medicación. Por otro lado, me lleva a otro punto que también lo planteó Sofía, y que a mí me hacía bastante ruido, que es el tema de la dependencia. Cuando el medicamento hablando del tema de la obesidad, ¿no? Sacando la diabetes, que está probado que funciona y que el medicamento está creado para eso, cuando hablamos de la obesidad, pienso en un medicamento que si lo dejamos genera un efecto rebote, o por lo menos corta el efecto de frenar el deseo de comer, que es lo que genera, y la persona volvería a aumentar de peso. Entonces, para poder estar flaca, por decirlo de alguna manera, tendría que estar continuamente en este tratamiento. Entonces, ¿cuándo es cortar un tratamiento crónico o sostenemos un tratamiento crónico para mantener el bajo peso? Sacando la cuestión de las enfermedades que vienen con la obesidad, voy pensando más en lo que es estético, ¿no? Sofía mencionaba esto de que el medicamento entró en falta porque los famosos empezaron a usarlo, y creo que todos hemos visto dando vueltas en internet las fotos de los famosos y a las condiciones a las que están, que realmente da miedo ver. Volvimos a los 90, a la extrema delgadez, finales de los 80, heroin chic. Pero, O nunca nos fuimos. O nunca nos fuimos, ¿sí? Vivimos en una fantasía feminista revolucionaria un par de años. Pero bueno, ¿no? Pensando en esto, sí es ético generar una dependencia, y a su vez lo que me da la sensación es que se da la medicación, pero no hay un acompañamiento educacional para las personas en cuanto, por ejemplo, tomamos esta medicación, perdemos el deseo de comer, ¿nos estamos alimentando bien después o empezamos a perder nutrientes, masa muscular, como decía Sofía? ¿Qué pasa con las personas que comen por ansiedad? Le corto el deseo de comer a una persona que come por ansiedad. ¿Y qué pasa con ese trasfondo de la ansiedad? ¿Quién lo trata? Le damos una medicación para la ansiedad y le damos, le damos un ansiolítico también, entonces vivimos todos medicalizados. También en esto de la obesidad es estructural en algunos países y tiene causantes diferentes. No es nuestra obesidad la misma que la que tiene Estados Unidos. Nosotros tenemos obesidad por malnutrición, porque la gente no tiene para comer y vive a harina,
y no puede comer comidas sanas o verduras y proteínas, etcétera, de cosas. Entonces vamos a tapar un problema estructural con una medicación para que adelgacen, que obviamente ¿quién va a poder acceder a esa medicación? Quienes la puedan pagar, que seguramente son las personas que tienen capacidad de poder comer bien también, y no las que tienen la obesidad por malnutrición. Entonces, eso es un poco como todas las cosas que yo me fui planteando, y otra cosa que no se mencionó y que lo menciona el texto es la posibilidad del cáncer de tiroides como un efecto adverso. O sea, es grave, muy grave. Entonces, vamos a bajar de peso a costillas de generar otras enfermedades. Me queda como un poco esa pregunta, ¿no? Si no debería, en caso de que se diera o se fuera asequible para bajar de peso, si no debería ir acompañado de otro tipo de educación y de tratamientos que complementaran esa medicación. Eso, nada más. Gracias. Me encantaron tus anotaciones y tus apuntes. Creo que estas reuniones deberían durar un poco más. Veremos qué vamos a hacer en el futuro. Adriana. Bueno, ya sé que estamos en hora. En principio, felicitarte, Sofía, muy sinceramente. Me parece muy buena la elección del artículo y muy buena la manera en que encaraste tus reflexiones críticas sobre el mismo. No te voy a hacer preguntas, simplemente algunas cosas que me fueron surgiendo mientras te escuchaba. Lo primero que se me ocurrió fue el momento en que surgen los comités de bioética, que es en el momento en que se empiezan a hacer los trasplantes de riñón. Cómo distribuir un recurso escaso entre muchos pacientes que lo necesitaban. Cómo saber a quién darle primero, cómo establecer esa lista de espera. Ese me parece que pasa también por ahí cuando hablabas de, bueno, a quién se lo damos y quién decide. Creo que acá también tendríamos que empezar a pensar si esto fuera así como un medicamento que debería tener un acceso que asegurara el derecho humano a la salud, por lo tanto con un alcance universal, ¿quién lo va a decidir? Y después me quedo pensando también en esto que vos hablaste, que despolitizamos un problema, como que pasamos la responsabilidad que debería tener el Estado frente a un problema de salud pública a la responsabilidad individual. Y en este sentido, no dejo de relacionarlo con lo que son los determinantes sociales de la salud. No es gordo el que quiere, sino el que no puede hacer otra cosa, porque está fuertemente, la gordura está fuertemente vinculada, como vos lo dijiste y como también lo señaló Nair, con lo que la Organización Mundial de la Salud llama los determinantes. ¿Dónde nacemos? ¿A qué nivel educativo llegamos? ¿Cuál es nuestro nivel socioeconómico? ¿Cuál es nuestra cultura en la que estamos insertos? ¿Cuál es nuestro género? Porque este es un problema más de las mujeres que de los hombres. Y acá también creo que hay como una beta de reflexión. Hay cantidad de estudios en que todos estos determinantes en los que los estados sí tienen una responsabilidad para transformar, no hacen nada, no hay políticas públicas y todavía seguimos con grandes lugares que ni siquiera acceso al agua potable tenemos. Entonces creo que ahí está una reflexión desde lo macro de por qué este interés en trasladarlo la responsabilidad de rebajar de peso al individuo y no hacernos cargo como sociedades de políticas públicas que transformen estos determinantes sociales. Eso nada más, y de vuelta, Sofía, me pareció interesantísimo el artículo y da para muchísimo más. Bueno, muchísimas gracias, Sofi, por la exposición. Creo que lo que quedó bastante claro en todo lo que fuimos hablando es que el tema de la semaglutida trasciende ampliamente la eficacia de un medicamento, ¿no? Más bien que nos invita a reflexionar todo el tema que trajiste sobre cuestiones centrales que están vinculadas con la bioética, como el tema de la enfermedad, cómo la definimos, quién establece los límites de un tratamiento, cómo es el tema del mejoramiento, las cuestiones del cuerpo, la distribución de recursos escasos, el tema de los costos, el tema de la autonomía, bueno, algo de la justicia distributiva y de la cuestión de la equidad. Digo que es un temón. Y creo que vale la pena que lo hayamos trabajado y que sigamos dándole un poco más de vuelta a cada cual desde su espacio. Bien, se nos fue el tiempo, acá estamos. Se nos fue el tiempo, lamento. Yo pensé que iba a hablar mucho menos y se hizo larguísimo, lamento porque realmente quería un debate mucho más extenso.
Sí, yo creo que de todos modos podemos pensar alguna otra dinámica, porque por lo menos lo que yo estoy viendo en los talleres de lectura es que los temas que traen, las exposiciones que hacen son fantásticas y nos estamos perdiendo la parte del intercambio porque, bueno, el tiempo se nos va y hay un compromiso de parte de todos, que a las 20:30 más o menos vamos terminando, creo que es un buen momento. Quizás debamos adelantarla y comenzar a las 19, bueno, son cuestiones que iremos viendo y trabajando como para ir ajustando estas cuestiones. Pero bueno, de todos modos, no desesperéis, podemos seguir haciendo comentarios. No, por supuesto, el debate siempre está abierto y gracias a todos por sus comentarios y acuerdo absolutamente con todo lo que dijeron, porque me parece que sí, que es un tema que hay que conversar y hay que... Sí, me parece que tenemos que darle lugar a eso de la conversación. Yo adhiero a esto, porque a mí me quedan muchas cosas en el tintero, trato de coordinar y darle lugar a todos, pero el tema de la autonomía y cómo está expuesto en este artículo da mucho para pensar, ¿no? Y esto que decía, bueno, cada uno de ustedes, pero que traía Adriana en el último momento hablando sobre cómo nos caen sobre la responsabilidad individual cuestiones que, bueno, a mí eso, claro, no, es que todo suscita preguntas, ¿me entendés? Sí. Y Bueno, a buen tiempo, digo, el hecho de que nos dé lugar a las preguntas y no tengamos respuestas cerradas, también nos va a provocar seguir pensando. Un gusto verlos, me encanta, y espero siempre los segundos jueves del mes para encontrarnos. Así que bueno, igual saben que las propuestas y lo que se les vaya ocurriendo, tenemos una comunicación siempre abierta. Les deseo muy buenas noches, muchas gracias a todos los latinoamericanos presentes, pero a los que son argentinos, vamos el domingo. Era inevitable.